Proponente legislador Esteban Torres. Gracias, señora presidenta. Como dije antes, nadie se cansa aquí. Nadie se cansa hasta que los hermanos venezolanos recuperen su libertad y por ende también la nación iberoamericana que se ve afectada por lo que ha pasado y por lo que sigue pasando lamentablemente en Venezuela. El camino hacia la libertad jamás es sencillo. No ha sido en este caso y todavía no se puede cantar una victoria. Pero jamás ha estado Venezuela tan cerca de que sus familias se reencuentren, de que la prosperidad pueda regresar y que además se acabe un régimen narcoterrorista en donde hasta sus propios aliados del señor Petro ya dice que es una dictadura, aunque él defiende que no tienen nada que ver con los grupos narcotraficantes, pero incluso él lo reconoce y ese camino tiene que continuar. Y el Ecuador tiene que estar siempre del lado correcto de la historia, o por lo menos tiene que estar desde estos años, porque hemos estado desde el lado incorrecto de la historia en un periodo de nuestra vida republicana y política. Y lamentablemente ese camino no solo ha tenido los obstáculos del propio régimen venezolano, ha tenido los obstáculos de algunos mentirosos y aprovechadores de aquellos que decían defender. Se me ocurre este rato el nombre del señor Guaidó, que terminó feliz ahora en Nueva York viendo el tenis en el US Open y encima más sonriendo ante las cámaras. Pero ahora sí se ve una luz, y una luz liderada por una mujer valerosa. ¿Qué mujer, señores, para valiente María Corina Machado? Desde cuando confrontó con Chávez, solita, en el Parlamento venezolano, y le increpó a la cara y le demandó respuestas por las madres venezolanas. Y ahora ha sido premiada con justicia con el Premio Nobel de la Paz. Y no quiero un ejemplo más de cómo las mujeres cambian la historia de los países. Mujeres valerosas como María Corina Machado, que además ha tenido que estar separada de su familia por 2 años, en la clandestinidad en Venezuela, haciendo campaña, cuidándose de que no sea secuestrada, y hoy ha tenido que salir en una gesta realmente de Netflix hacia Oslo a recibir el premio. Y quiero referirme, porque no he encontrado mejor pieza sobre el tema de Venezuela que su discurso de aceptación del Premio Nobel en Oslo, al que además he enviado a todas sus curules electrónicas. Todos tienen ahora el discurso de María Corina Machado. Y ella dice: la cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado del Derecho. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Más ingresos petroleros que todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y los grupos terroristas internacionales. La economía, escuchen bien esto, señores asambleístas, la economía colapsó más de un 80%. La pobreza superó el 86% y 9 millones de venezolanos se vieron obligados a huir. Decidimos, y ahí viene la gesta de lo que se ha logrado en Venezuela, lograron organizar unas primarias, la oposición, con todas las dificultades del caso, lograron hacer una campaña presidencial con todas las dificultades del caso y ganaron las elecciones. Y ganaron las elecciones, con actas que están subidas al internet y ustedes pueden ver los resultados. Decidimos, dice María Corina Machado, contra todo pronóstico, realizando una elección primaria, un acto de rebeldía improbable, un verdadero acto de rebeldía improbable. Muchos abuelos me confesaron que su mayor miedo era morir sin conocer a sus nietos mientras estos vivían en el exterior. Y esa es la realidad que hemos estado ahora. Esa es la realidad que hemos estado ahora. Todo ese camino duro y difícil hacia la libertad que ojalá, como yo les digo, en las próximas Navidades tenga ya a las familias venezolanas unidas, celebrando como siempre tuvieron que celebrar. A todos aquellos venezolanos que en muchos casos han sido buenos venezolanos que vienen a trabajar, han sido maltratados en otros países, incluso en el Ecuador, que puedan volver a su patria,
que puedan reencontrarse y que puedan prosperar en donde siempre quisieron estar. Pero para eso, señores asambleístas, el Ecuador tiene que mandar mensajes claros y tiene que romper de una vez por todas ese cordón umbilical político que nos ató a un régimen tirano, sangriento, asesino, narcotraficante como el de Nicolás Maduro. Si alguien pensó en algún momento que el proyecto del señor Chávez tenía algo positivo, no puede nadie venir a defender ahora, ni siquiera de izquierda, lo que ha hecho Maduro y lo que es Maduro. Hay que cortar ese cordón umbilical de una vez por todas, desde los contratos de asesoría, desde esas conexiones que se tienen por ahí, absolutamente todo. Y por eso, señores asambleístas, he propuesto no solo respaldar acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela para promover la justicia e incluso, dice la resolución, para que no se den tan fuerte, apoyar la detención del dictador Maduro. Muchos quisiéramos que ese señor le arrastren, señores, porque lo que ha hecho con sus propios ciudadanos no tiene nombre y no lo va a perdonar la historia, no lo va a perdonar la humanidad. Además, manifestar y condenar la represión de Nicolás Maduro y además que esta resolución vaya vía Ministerio de Relaciones Exteriores y se difunda donde tenga que difundirse. Hoy podemos decirle al Ecuador que hemos cortado ese cordón umbilical, que estamos definitivamente siendo parte de la solución en Venezuela, que ojalá llegue en los próximos meses. Gracias, señora presidenta. Nadie se cansa hasta que los venezolanos obtengan su libertad.